El título es Nunca es tarde para venir a Dios. Y encontré un texto muy conocido, Isaías 55, versículos 6 y 8, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. El siglo XIX, fue testigo de una revolución, la revolución industrial, una avanzada revolución industrial, ¿no es cierto? Y parecía que esta revolución industrial iba a ubicar a la humanidad en las puertas de la gloria final, donde el hombre ya no iba a tener más necesidad de nada. La industria iba a hacer tantas cosas que el hombre iba a poder disfrutar, que era como que iban a vivir en el Edén del cual nos habla la Biblia, vivió Adán y Eva en el comienzo. Atrás habían quedado el siglo de las luces, que en algún sentido fue el basamento, porque fue un tiempo donde el hombre empezó a pensar en lo intelectual. Fue un tiempo basado en la razón humana, y creían que pensando humanamente iban a poder sacar a la humanidad de las tinieblas en las que la había sumergido la religión y el pensar en que había un Dios creador. Todas estas cosas motivaron a predicar casi a fines del siglo XIX en el positivismo. El positivismo, que hoy muchas veces todavía algunos resabios de estos predicadores, sé positivo y todo va a andar bien. Y entonces viven en el positivismo no solamente del pensamiento, sino de la acción. Y creen que a través de estas cosas van a poder alcanzar la victoria final. Así que de la mano de este pensamiento llegó un tiempo grande en los avances científicos. Siglo XX. Bueno, no el del cambalache, ¿no? Discípulo me parece que entendió mejor el tiempo que los propios científicos y pensadores y filósofos de ese entonces. Llega el siglo XX, la evolución de la medicina, el crecimiento de la tecnología, el avance científico, la tecnología y todas aquellas cosas, nuevos métodos de investigación física, química y de matemática, preanunciaban que estábamos a las puertas de un tiempo del cual se iba a poder prescindir de Dios. Así vivimos en el siglo XX, pero hoy, 2 siglos después, con el diario del lunes, como digo yo, analizando lo que pasó el domingo, 2 siglos después la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Se cumplió tales predicciones? ¿Estamos mejor que antes? ¿Estamos realmente ya viviendo en el paraíso que nos preanunciaban desde hace 3 siglos atrás? Si damos una respuesta superficial, si damos una respuesta fácil, simple, sencilla, yo creo que podríamos decir que sí. Porque la realidad, y nadie lo puede negar, es que hoy tenemos casas más confortables, ¿vieron? Especialmente para las chicas. Apretan un botón y se le lavan los platos, apretan un botón y se le cocina enseguida la comida, ¿eh? Y nosotros apretamos un botón y nos ponemos los hombres, que no podemos pensar nada más que en una sola cosa, a mirar el televisor cuando llegamos de casa y a descansar. La comodidad, las casas son más confortables, son más grandes, son mejores. En definitiva, algo de esto que se pronunciaba estamos viviendo. El nivel de vida que tenemos es mucho más elevado. La medicina resuelve tantos casos complejos de enfermedades. Se ha desarrollado de una manera extraordinaria.
Hay un mayor consumo, aunque nos quejemos, es real que hoy consumimos más que nuestros padres y mucho más que nuestros abuelos. Hay un mayor poder adquisitivo porque si consumimos tenemos que pagarlo con algo. Nuestros padres o nuestros abuelos vivían con la cocina económica, que mantenían con leña que sacaban del campo. ¿Cuántas cosas han cambiado en estos siglos? Realmente el confort ha aumentado. Ni no hablemos de las comunicaciones. Yo puedo hablar con alguien que está en China y al instante me conecto con mi hijo que está en Barcelona y no solamente me conecto, sino que lo veo y dialogamos y discutimos. Esto es así, no es así, ¿no? Porque nadie discute con los hijos sobre las problemáticas. ¿O sí? Claro. Y conversamos. Todo esto es para mejor. Ahora, es tan así que todo esto trajo un confort y trajo bien y bienestar a la humanidad. Yo dije que si pensábamos superficialmente diríamos que sí, pero a mí me gustaría pensar en algo mucho más profundo. Y cuando uno empieza a pensar y a bucear en la realidad de la que realmente estamos viviendo, a pesar de que las casas son más grandes y confortables, yo he encontrado que hoy más que antes los hogares están rotos y las familias reducidas. A pesar de que la medicina se ha desarrollado tremendamente, hoy podemos ver que muchas veces nos pueden combatir un simple virus transmitido por un mosquito, de lo cual todos estamos asustados. A pesar de que el consumo aumentó, no es menos cierto que cada vez estamos más vacíos, aunque tengamos más cosas. Porque no son las cosas lo que llenan el vacío interior del hombre, de la mujer y del varón. Aunque las telecomunicaciones hayan aumentado, yo también veo que las relaciones humanas se han empobrecido y se han debilitado. Aunque hemos llegado al espacio exterior, no sé si todos saben que tenemos ciudades fuera de la atracción gravitacional de la Tierra. En el espacio exterior hay ciudades donde viven personas que están experimentando. A pesar de eso, aquí nosotros en la Tierra no nos atrevemos muchas veces a salir de nuestras casas ni de cruzar la calle. ¡Qué paradoja! ¡Qué contradicción vivimos! Todo esto nos lleva a pensar de que cuanto más tenemos en lo material, más vacío estamos de lo espiritual. Miren, yo estaba pensando, porque también lo hago, y como lo deben hacer muchos de ustedes, trabajamos y nos esforzamos para conseguir un pesito más, para ahorrarlo, para aumentar nuestro depósito en el banco, buscando aumentar nuestros ahorros, y así gastamos nuestra salud haciendo horas extras. Y entonces pensamos, sin darnos cuenta, que gastamos nuestra salud y ahorramos dinero para decir, para que cuando sea viejo lo pueda invertir para ver si puedo recuperar la salud que perdí trabajando, perdón la expresión, estúpidamente. ¿Cuántos de nosotros vivimos estas realidades? Saben, esta y tantas otras cosas que nos regala el mundo nos han hecho perder el rumbo. Y cuando uno pierde el rumbo, dice este gran pensador, para muchos, Nietzsche, ese que dijo, Dios está muerto. Él la acuñó, pero realmente antes que él los dijeron muchos. Y no solamente se puede decir con la palabra o escribir con la pluma. ¿Cuántas veces con nuestra vida ratificamos esto que Nietzsche hizo popular? Y él dice en la Gaia Ciencia, un libro que él escribió, o traducido mejor es La Ciencia Festiva o El Festejo de la Ciencia. Bueno, hay varias maneras de traducirlo. Que el hombre
hablando del vacío, dice, palpa el vacío cuando camina sin meta, sin rumbo. Y a pesar de todo esto, dice, es que se pregunta, ¿hay algo arriba? ¿Hay algo abajo? Porque el hombre, para sentirse seguro, tiene que tener algo en donde sustentarse, o arriba o abajo. Y él pregunta si hay algo arriba y algo abajo. Y él dice, no erramos a través de la nada absoluta. La nada, el vacío nos persigue, dice, con su aliento y nos congela. Y no vemos venir sin cesar la noche cada vez más oscura. Lo dijo Nietzsche. Parece un predicador evangélico, acudiendo a cuál es nuestra verdadera necesidad, en aquella que empleamos tiempo y por la que muchas veces nos lamentamos, error de vivir lejos de Dios. Cuando el hombre más lejos vive de Dios, más cerca vive de la oscuridad, de la nada. Ahora, qué ironía, ¿no? Qué curioso. Cuando uno vive el valle de sombra, cuando el valle de muerte se te acerca, cuando uno percibe que esos momentos están cercanos, es cuando empezamos a enfocarnos, tal vez instintivamente, por lo que es importante. Hemos transitado la calle sin darnos cuenta que lo que debíamos tener es un centro real, un centro inconmovible, un centro absoluto en torno del cual girar. Y entonces vivimos en la senda del error, porque no tenemos un centro donde refugiarnos. Bueno, yo quiero decirle que nunca es tarde. Si algo de esto ustedes están viviendo, yo quiero decirles en esta mañana, nunca es tarde para encontrar ese eje que se llama Dios. Y los invito rápidamente a analizar 3 grupos de personas que viven sin este eje, o que lo tienen, pero ahí arrinconado, o que lo tienen, pero no le dan toda la importancia que le tendrían que dar. 3 grupos. El primero, claro, ya lo saben todos. ¿Cuál es el primero? Y aquellos que viven a espalda de Dios. Aquellos que viven en pecado. Aquellos que... Y entonces empezamos a enumerar una cierta cantidad de pecados y de cosas que le hacen mal a ellos y a la sociedad. Aquellos que matan, aquellos que violan, aquellos que no respetan a las mujeres, aquellos que se drogan. Entonces tenemos una lista grandota así. Es verdad, ese grupo necesita a Dios. No hay que negarlo. El pecado trae como producto todas estas cosas a nuestra vida. Es el pecado en el hombre y en el mundo que ha llevado a nuestra generación a un declive cuesta abajo. Me dicen que tome agua. ¿Vieron lo que tiene buena secretaria? Y entonces yo los invito a leer Isaías 59:2. Fíjense, pero nuestras iniquidades, dice el profeta, han levantado separación entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Esta es la consecuencia del pecado. Cuando uno vive en pecado no puede evitar los conflictos. Cuando uno vive en pecado no puede evitar los desencuentros. El pecado en el hombre es lo que trajo la guerra. El pecado en el hombre es lo que agiganta el egoísmo propio y entonces anula o acalla la misericordia que clama. Jesús habló de esto. Jesús habló en una oportunidad en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 13. Y él contó una historia muy conocida. La historia de aquel que creyó que tenía la razón y podía irse a disfrutar lejos del Padre. Y en esa parábola el Padre estaba representando a Dios y el Hijo estaba representando al mundo, al hombre común, que creía que podía vivir
lejos de la casa del Padre. Y Jesús dice, y pidiéndole lo que no le correspondía, por supuesto, la herencia que él creía que le correspondía, dice, se marchó lejos a una ciudad apartada. Y claro, mientras había dinero, había amigos. Mientras había dinero, había derroche. Había que gastar. Ya se me hace acordar un poco qué mal que tratamos a la naturaleza, ¿no? Cómo derrochamos los recursos que Dios creó para nosotros. Y entonces así vivió perdidamente, lejos de Dios. Y mientras tenía dinero, mientras había abundancia, había de todo. Pero, estos peros de la Biblia, estos peros de Jesús, estos peros de la vida, llegó el día en que la escasez fue el dueño de su bolsillo. Y saben, ahí perdió amigos, ahí perdió fiestas, ahí perdió todo aquello que había vivido en perdición. Y consiguió 2 nuevos amigos. Perdió muchos, pero consiguió 2. ¿Y saben quiénes eran 2? 2 compinches consiguió. El primero era la soledad de aquellos que no tienen en quién apoyarse. Y el segundo amigo fue el de la necesidad. La necesidad cuando faltan los recursos básicos para poder sobrevivir. Dice que estando tirado en el chiquero y viendo cómo los cerdos comían, basura tal vez, que él ni siquiera podía llegar y extender su mano para comer, un rayo de luz lo iluminó. Volvió en sí, dice Jesús. Y entonces dijo, al darse cuenta de la situación en la cual estaba, ¿qué hago yo aquí? Se acordó de la vida que vivía cuando estaba con su padre y dijo, me levantaré y iré. Y le diré, Padre, he pecado. Se dio cuenta de su error, de su pecado. Pero haraposo como estaba, la sorpresa fue grande. Él pensaba que el Padre ya se había olvidado de él. Él fue con ese versito, con ese disquito ya aprendido, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, como muchas veces nosotros tenemos y nos creamos. Pero cuando estaba llegando a su casa vio que su padre estaba en la puerta, esperándolo. Y no dejó que hablara, sino que lo abrazó, lo besó, le dio vestido y hizo fiesta porque él había vuelto a casa. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esta parábola? Que no importa en la condición en la que te encuentras. No importa si estás en lo más profundo de un pozo que te tiene atrapado. No importa cuál es tu condición. Lo único que importa, lo único que quiere dejarnos la enseñanza de Jesús en esta parábola es que puedes volver. Que nunca es tarde para volver a Dios. Que siempre es un tiempo oportuno. Que Dios te está esperando. No importa cuál sea tu situación, no importa lo negro que sea tu vida, no importa lo que hayas hecho, si tú te decides como este muchacho a volver a la casa del Padre, el Padre te estará esperando con los brazos abiertos. Ahora parece fácil decirlo, parece fácil hacerlo, pero no es fácil. Este muchacho tuvo que tomar coraje. Lo primero que tuvo que hacer es darse cuenta de que había fallado, darse cuenta de que estaba en el chiquero. Y a veces es difícil reconocer nuestros errores. Yo digo que lo más difícil en el hombre es reconocer que es pecador. Es reconocer que le ha fallado no solamente a Dios, sino que le ha fallado al hermano, al amigo, al padre, al vecino. Y se ha fallado a sí mismo, que es lo peor. No es fácil reconocer, pero dice que él lo reconoció, pero ahí no se quedó. Porque yo puedo reconocer que estuve mal, pero me quedo en mi lugar. Y aquel que reconoce pero se queda en su lugar, es lo mismo que no lo haya reconocido, porque no sirve de nada. Si yo a Daniela la ofendí, la tengo acá por eso, viste, los que se sientan cerca siempre pierden.
la ofendí y reconozco que la ofendí, pero me quedo en mi lugar, ¿de qué sirve? ¿Te va a servir de algo, Dani? No. Ella va a seguir amargada porque yo la ofendí. Yo lo reconozco. Bueno, a veces reconocemos, pero nos quedamos. Esta enseñanza de Jesús no dice que pasó esto, sino que reconoció y dice, y se levantó y fue. Tal vez fue pensando en el disquito, bueno, te ofendí, pero, ¿vieron? Lo que pasa es que yo, y entonces así vamos a Dios. Me pasó tal cosa, pero Señor, los demás son injustos conmigo. Y entonces buscamos excusas. Él fue decidido a pedir perdón por su rebeldía. Y luego, no solamente él estuvo decidido a pedir perdón, sino que él estuvo dispuesto a cambiar de actitud. Porque que yo le pida perdón a Daniela y después siga pensando igual, tal vez a Daniela le pueda hacer bien, pero en mi interior todavía está la angustia, el recelo, la contienda. El muchacho cambió de actitud. Él renunció a los proyectos a los cuales creía que podía vivir. Él renunció al dolor al que lo llevaron los proyectos de él. Dios exige un cambio radical en nuestras vidas. Y saben, cambiar es doloroso. Cambiar es dejar el yo y decir, Señor, yo quiero llegarme a ti. Yo quiero volver a ti. Yo necesito volver a ti. Y yo sé que no es tarde, que siempre es oportuno. Por eso si hay alguien en esta mañana que está aquí en medio nuestro y está en una situación parecida a la de este muchacho, yo quiero decirte que hay una esperanza para tu vida. Dios está esperando por ti, pero tú tienes que reconocer, tú tienes que pedir perdón y tú tienes que cambiar de actitud y venir a Dios. Solamente eso enseña la Biblia, que es lo bueno. Pero yo dije que había 3 grupos. No me toquen, chicos, falta mucho todavía. Ustedes ténganme en aguante, ¿vieron? 3 grupos. Este es el que todos conocemos y al que todos pegamos. Porque yo nunca estoy en ese. Bueno, hay otro que es más lindo, ¿vieron? Hay otro que también lo encuentro en la Biblia. No fue invento mío. Había muchos reyes devotos en Israel. Y hubo muchos grandes reyes, pero uno que se llamaba Ezequías. Un rey que dice Segunda Crónicas, lo pueden leer, 29, del 3 al 7, que era un rey que se había encargado de abrir el templo que tenía sus puertas cerradas, reconstruyó las puertas, hizo limpiar el templo, hizo encender otra vez la lámpara que nunca debía dejar de arder, hizo buscar los rollos de la ley, los hizo desempolvar, los hizo leer, hizo santificar a los sacerdotes y a los levitas, hizo un montón de cosas, hizo hacer. Era un gran religioso. Era un tipo bárbaro, era como nosotros, ¿vieron? Todos los domingos a la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Ah, voy a la iglesia. Así era Ezequías. Y entonces él se encargó de que el culto a Dios fuera lo primero en su reino. Qué hombre probo, qué rey bárbaro. Era un verdadero religioso. Era alguien que sabía lo que tenía que hacer, lo hacía. Pero yo encuentro que no solamente uno debe saber y hacer, sino que uno debe vivirla. Y acá empieza el primer problema que yo me encuentro con Isaías, o por lo menos que yo encontré. Llegó el momento difícil para la vida de Ezequías. Y yo sé que todos están pensando cuando le dijo Isaías, arregla todo, si tenía que arreglar todo, más bien que muy bien mandaba, porque si no, no tendría que arreglar nada. ¿Entienden esto, no? Porque vas a morir. No fuese. Mucho antes de eso, el rey de Asiria, que venía arrasando con todo, que venía haciendo polvo ciudad que se le oponía, llegó a las puertas de Jerusalén. Ah, cuando viene el problema y el conflicto, yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo trabajo en la iglesia.
Yo soy maestro, gracias por los maestros de la escuela dominical. Necesitamos más y necesitamos más alumnos también. ¿Es bueno venir a la iglesia? Claro que es bueno. ¿Es bueno ofrendar? Claro que es bueno. ¿Es bueno alabar a Dios a través del canto? Claro que es bueno. ¿Es bueno trabajar en las obritas misioneras? Claro que es bueno. Pero muchas veces eso no alcanza. A veces creemos que todas esas cosas nos hacen vivir cerca de Dios. A veces creemos que por eso estamos cerca de Dios. A veces creemos que porque sabemos mucho de la Biblia y porque investigamos y sabemos, estamos cerca de Dios. Así le pasó a Ezequías. Pero cuando llegó el rey asirio, la cosa cambió. Cuando el pellejo estaba en riesgo, el de él y el de su pueblo, las cosas cambiaron. Y entonces el rey les dijo al pueblo de Israel, ¿cómo van a confiar en su Dios? ¿Saben cuántos confiaron en sus dioses? Y hoy son cenizas porque pasó el ejército asirio. Y Senaquerib, que era un rey poderoso y durísimo, estaba ahí a la puerta. Y le mandó una carta a Ezequías y le dijo, para que no te destruya y para que no destruya Jerusalén, ríndete ante mi ejército. Y esa fue la carta que recibió Ezequías. Eso fue lo que hizo temblar a Ezequías. Pero también eso fue lo que le hizo dar cuenta a Ezequías que debía acercarse a Dios. Aún Ezequías, que vivía la religiosidad, debió acercarse a Dios. Y dice 2 Crónicas 32, versículos 13 y 15, es que no se han dado cuenta, y está hablando Senaquerib, el rey de Asiria, que yo y mis antepasados hemos hecho a todas estas naciones de la tierra. ¿Acaso los dioses pudieron liberarla de mi mano? Pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarles, tampoco le librará su Dios Jehová de mi mano. Y entonces Ezequías tomó la carta en sus manos, dice 2 Reyes 19, 14, 15, aquella que les habían traído los mensajeros, y la leyó, y dice, y entonces Ezequías dejó su religiosidad y se dio cuenta que la religiosidad no es lo que me acerca a Dios. Y entonces él fue y buscó en el templo no una religiosidad, sino una relación directa, íntima y privada con Dios. Y dice, y subió al templo del Señor. Ya no mandó a los sacerdotes ni a los levitas, fue él el que subió al templo. Dice, y desplegó la carta, le dijo, toma Dios, esto es lo que me dice el rey. Desplegó la carta, dice, delante de Dios. Y en su presencia, ahora él estaba en la presencia de Dios. Él había entendido que debía acercarse a Dios y no vivir de alejas, de a oídas, como decía Job en su libro. Y entonces dice, y en su presencia oró así: Jehová, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta, dice Señor, atención, escúchanos, Señor, abre tus ojos y mira, escucha las palabras de Senaquerib, que me ha mandado y te ha insultado como Dios viviente. Cuando las cosas, como yo digo, las papas queman, muchas veces cuando mordemos el polvo del fracaso, es cuando nos damos cuenta que nada de la religiosidad que hemos vivido nos sirve. Lo único que sirve es volver a Dios. Así que si tú estás en este segundo grupo, yo tengo un mensaje de esperanza en esta mañana de parte de Dios. Nunca es tarde para volver a Dios. Deja lo que te hayan enseñado y ven a Él.
hazlo el eje de tu vida. Es que morder el polvo de la vida es difícil. Morder el polvo es lo que muchas veces, como al hijo pródigo, nos hace reaccionar. Por eso, acércate a Dios, no por necesidad, sino que sea una necesidad el acercarte a Dios. Lo vuelvo a repetir, ¿lo han entendido? No que la necesidad que tengas haga que te acerques a Dios. Igual Dios te recibe, sino que acercarte a Dios sea tu necesidad. Y el tercer y último, vamos a ir cortando porque ya es muy tarde. El tercer y último, porque después, bueno, tendría que contar todo lo que pasó, cómo Dios lo libertó, cómo en una noche Dios hizo exterminar 185.000 hombres de los asirios. Y yo digo, cómo a veces en 8 horas, en una noche, se cambia la realidad de todo un día. Y el tercer punto o el tercer grupo del que yo quisiera hablarles en esta mañana es de aquellos que viven cerca de Dios. Yo quisiera hablarles en esta mañana también de parte de Dios a aquellos que viven cerca de Dios. Y ustedes me estarán diciendo, pastor, se nota que anoche estuvo con su primo y con la imposición y con todo, se le habrá costado tarde. Si yo vivo cerca de Dios, no necesito acercarme a Dios. Estoy cerca de Dios. Bueno, yo he descubierto en la Biblia que hubo hombres, y he solamente escogido a uno solo, que vivía cerca de Dios, pero que se dio cuenta de que debía acercarse a Dios. ¿Parece una incoherencia? Ese hombre se llamó Daniel. Daniel leía la Biblia, estaba cerca, oraba a Dios, vivía en comunicación con Dios. Y Dios, como él era, le reveló cosas que a muchos hombres no le pudo revelar. Fíjense la magnitud de cómo vivía él cerca de Dios. Sin embargo, Daniel dice que estaba estudiando y estudiaba al profeta Jeremías. Y entonces hacía cálculos porque él estaba en el exilio y el pueblo estaba en el exilio. Y él había leído que Dios había prometido que en 70 años el pueblo iba a ser liberado. Y yo me imagino con el lápiz en la oreja, porque no había computadoras en ese, haciendo numeritos. Y se dio cuenta que los años 70 ya se habían cumplido. Y el pueblo seguía en el exilio. Y entonces él va a Dios y le reclama a Dios, Señor, estamos esperando que tu promesa se cumpla. Y estoy viendo en el libro de Jeremías y encuentro que ya era tiempo. Ellos no se habían dado cuenta de que el rey Ciro ya había dado el decreto de que el pueblo podía volver. No que el decreto no estaba, Dios ya había cumplido. Pero ellos no se habían dado cuenta. Y Daniel, que vivía cerca de Dios, tampoco se había dado cuenta. Pero Daniel tenía un corazón sensible. Y sabes, yo he descubierto que aquellos que viven cerca de Dios, cada día se dan cuenta que deben volver y acercarse aún más a Dios. Porque cuando tú vives cerca de Dios, tienes la necesidad de acercarte más y más y más a Él. Es que cuando uno está cerca del sol, descubre manchas que cuando uno está en tinieblas no las ve. Pecados sutiles, falta de fe, falta de confianza, falta todavía de amor, falta de misericordia, no que no tengamos, pero falta todavía. Y entonces, al igual que Daniel, aquellos que viven cerca de Dios se dan cuenta que necesitan acercarse aún más a Dios. Él dice, en el primer año de su reinado, Daniel 9:2, yo Daniel miré atentamente los libros y el número de los años del que Jehová había hablado al profeta Jeremías, que ya se habían cumplido,
y la desolación de Jerusalén todavía seguía. Y dice, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión de pecado. Pero si Daniel casi no pecaba. Cuando fue tirado al foso de los leones, Dios le protegió cerrando la boca de los leones. Cuando sus amigos fueron tirados en el fuego ardiente 7 veces calentado, había otro, el Espíritu de Dios, que los protegía. Y sin embargo, Daniel, por estar cerca de Dios, dice, confesé mi pecado. Se dio cuenta que todavía había cosas. Oh Jehová, dice, nuestra confusión de rostro es más de Jehová nuestro Dios. Es el tener misericordia y el perdonar a todos aquellos que vienen a Él. Sabes, si tú estás en este tercer grupo, yo te animo a que te acerques todavía más a Él. Nunca es tarde para acercarse a Dios. En el primer caso era para salvación. En el segundo caso, para dejar la religión y vivir la relación plena con Él. Y en este tercer caso, para crecer en la santidad a la cual Dios nos llama. Y la cual Jesús dijo, sin la cual ninguno verá al Señor. Ven a Cristo ahora. Acércate a Dios hoy. Hoy es el día. Nunca es tarde. No importa la condición en que estés. Lo que importa es que tu decisión sea, Señor, yo quiero vivir cerca tuyo. Yo quiero acercarme más y más cada día a ti. Para comprenderte y para comprender mejor mi vida. Para vivir en tu presencia y para gozar de aquellas cosas que viven aquellos que vuelven al Padre. Porque cuando vuelves al Padre hay fiesta que Dios hace en tu vida. ¿No quieres tener esta fiesta en tu vida hoy? Por eso, si tú necesitas salvación, yo quisiera que inclinemos nuestro rostro en oración. Allí donde estás, que cada uno se centre en el grupo que le corresponda. No importa cuál es el grupo. Nunca es tarde para volver a Dios. Si tú estás en el primer grupo, en el segundo o en el tercero, yo te pido que allí donde estás puedas levantar tu mano al cielo y decir, Señor, yo quiero volver a ti. Y hoy decido volver a ti, como el hijo pródigo. Y en silencio, allí en oración, levantando tu mano al cielo, decir, Señor, aquí estoy. Oh Señor, he sido confundido, hay confusión en mi vida. Yo quiero vivir cerca tuyo. ¿Querrás tomar una decisión en esta mañana? ¿Has tomado una decisión en esta mañana? Yo quisiera estar orando por aquellos que tal vez en alguno de estos 3 grupos ha dicho, Señor, yo quiero acercarme a ti. Allí donde estás podés levantar tu mano. Yo quiero identificarte. Yo quiero ver. Dios les bendiga. Dios bendiga. Dios ha de estar. Gracias por todas estas manos que se están levantando. Y aquellos que tal vez tienen vergüenza. Dios les bendiga. Yo voy a dar un segundo más. Quisiera orar por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Pueden bajar. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá. Dios te bendiga allá arriba. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás esperando nuestra vuelta. Gracias porque tú estás esperando que cada día nos podamos acercar más a ti. Y Señor, yo pido por todas estas decisiones de mujeres y de varones que valientemente han dicho, Señor, yo quiero vivir cerca de tu amor y de tu presencia. Oh Señor, bendíceles,
revélate en sus vidas y que esta semana ellos puedan comprobar que tu presencia es la que da sustento al alma, a la vida y al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga y que realmente podamos vivir cerca de nuestro Dios. Tu presencia es el cielo.